Que el Señor les bendiga, mis hermanos, a todos los que nos van a estar escuchando a través de Ventana Virtual Cristiana Radio, a los que nos están escuchando a través de la televisora también de Ventana Virtual Cristiana Radio, a la televisora de Surimar, a TV Apóstoles, también les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando en Alemania, aquí en Mérida, Yucatán, en el norte de Carolina y en Estados Unidos, les mandamos un saludo, que sean bienvenidos, mis hermanos, a un programa más de El Poder del Amor con nuestra pastora Mabel Martínez y también con nuestra hermanita Elizabeth que la acompaña. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Yo le dejo lugar, pastora. Dios me la bendiga. Amén, muchas gracias, bendiciones. Bueno, estamos bendiciendo a todos los oyentes, los amados hermanos, amigos, quien sea que esté conectado, ¿no es cierto?, escuchando esta transmisión, y los bendecimos, ¿no es cierto?, en el amor del Señor. Y otro día más nos preparamos para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto?, para estar compartiendo. Y hoy vamos a compartir un lindo tema, ¿no es cierto? Bueno, creo que todos los temas son buenos porque todos tienen una enseñanza, todos tienen algo profundo para rescatar, ¿no es cierto? Porque es la palabra de Dios, es la verdad. Pero hoy vamos a hablar sobre que Dios tiene el corazón de un papá. Qué lindo tema, ¿no, Eli? Dios te bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que es un hermoso tema. Así que bueno, como decía nuestra pastora, le estamos saludando a aquellos que están oyendo, que se han conectado, que presten atención a esta hermosa enseñanza que nos va a dar hoy nuestra sierva amada. Y bueno, nosotros siempre seguimos aprendiendo. Así que amén. Amén, amén. ¿Y qué estás pensando, Eli, hoy? A ver, ¿qué pensará Dios en este instante de todos nosotros? De todos. ¿Qué estará pensando el Señor? Porque Él es omnipresente, omnisciente, Él está, ¿no es cierto? Está con nosotros aquí en Argentina, está con los hermanos de México, está con los hermanos de cada país, de cada lugar, ¿no es cierto? Y nos habíamos puesto a pensar alguna vez qué estaría pensando el Señor de nosotros. Vamos a ver el Salmo 144:3 que dice: oh Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? O el hijo del hombre para que lo estimes. Aquí el salmista lo tenía bien claro. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Acá está también diciendo para que pienses en él. Te fijes, pienses en él. ¿Qué es el hombre? Sabemos que nosotros somos la creación de Dios, ¿no es cierto? Y nuestro creador es tan, pero tan grande, una inmensidad tan grande tiene, ¿no? Que el salmista le dijo: ¿quién es el hombre para que pienses en él? Qué hermoso comienzo, ¿no?, que estamos teniendo. Y saben que el ser humano siempre tiene la imagen de un Dios distante, de un Dios castigador, de un Dios que Él está en sus problemas y yo estoy en los míos, porque así lo tenía yo antes de conocer a Cristo, ¿no? Sabía que Dios estaba allá en el cielo, ocupándose de sus cosas, y yo aquí, pobre de mí, en la tierra, ocupándome de las mías, ¿no es cierto? También lo tenía como un Dios castigador, porque yo fui criada con ese famoso, ¿no? No hagas tal cosa porque si lo haces, Dios te va a castigar. La religión enseñaba eso, que si hacías algo malo, Dios te iba a castigar. Entonces uno lo tenía medio como un nazi, como algo que te va a castigar, que te va a matar, que no podés equivocarte, que es un monstruo, algo terrible. Yo siempre lo tuve así al Señor, siempre fui respetuosa de Dios, eso sí, ¿no? A pesar de no conocerlo, pero a ese Dios que estaba allá arriba, yo respetaba siempre, porque siempre me han enseñado con principios cristianos mis padres, a pesar de no ser en ese momento cristianos, ¿no? Pero me criaron con buenos principios. Yo lo respetaba al Señor, pero tenía como miedo, porque así, hola, así es como nos han criado, con ese Dios malo, un Dios que Él no se fija en las criaturas, que somos nosotras, ¿no es cierto? Pero bueno, qué bueno que es cuando llegamos al Señor, ¿no? Eli, y empezamos a entender
que Dios no es nada de lo que nos habían pintado a nosotros. Amén. Amén, sí. A veces uno cuando escuchaba las historias, ¿no? Sabemos que Dios sí tiene su enojo, pero tardo en enojarse. Tiene más amor que enojo, porque tiene una paciencia formidable con nosotros. ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes le han pasado, en el mundo le han predicado y lo han rechazado muchas veces, ¿no? Y uno rechazando hasta que uno, bueno, llega al camino del Señor y el Señor persiste, nos busca. Y acá venimos y decimos, y cuando nos encontramos con el Señor y ver lo amoroso que es, hasta que dio su propio Hijo por amor a nosotros, ¿no? Por tanto amor que nos tenía. Amén. Pero la verdad que Dios es grandísimo. Amén, amén. Y vamos a ver qué dice Mateo 10, 29 al 31. Amén. ¿No se venden los pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. A mí siempre me impactó este versículo donde dice que nuestros cabellos están todos contados, que no se cae un solo pelito nuestro sin que el Señor se entere. Pero qué revelación terrible, ¿no es cierto? Creo, si no recuerdo mal, que el cuero cabelludo tiene 33.000 cabellos, si mal no recuerdo, ¿no? Ahora, el Señor tiene noción de cada uno de nuestros pelitos, cuando los perdemos, cuando se nos caen, ¿no es cierto? Y el Señor lo tiene todo contado, dice, se nos cae un pelo y el Señor ya se enteró. Dios mío, qué maravilloso, ¿no es cierto? Tanta maravilla, dice, es demasiado, no lo puedo entender, decía el salmista, porque no podemos entender realmente quién es realmente nuestro amado Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha gente que empieza a tener temores por las cosas que suceden en la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, qué bueno que es saber que no podemos tener temor estando con Dios. Si Dios está de nuestra parte, no podemos tener temor, porque si este Dios está contando cada uno de nuestros cabellos, ¿no es cierto? Dice que Él no cae un pajarito a tierra sin que el Señor se entere. ¡Wow! Dice, pero no valen ustedes mucho más que esos pajarillos, nos dice el Señor. Claro que sí, nosotros valemos mucho más que esos pájaros, ¿no es cierto? Y vamos a ver Romanos 8:15. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Amén, amén. Entonces, acá está diciendo, ¿no es cierto? Léamelo otra vez, por favor, Amén. todo. Pues no os habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba, Padre. Amén, amén. Nosotros recibimos el espíritu de adopción. Cuando venimos a Cristo, ¿no es cierto?, el Señor nos adopta. Eso es hermosísimo, saber que un Dios tan grande un día nos miró y dijo, a este lo voy a adoptar. A este me lo llevo a mi camino, me lo llevo a mi casa. Y sabe que Abba Padre era una palabra de ternura que Jesús tenía con su Padre. Y significa papito mío, papito querido, Abba, papito querido. Él tenía una relación de ternura muy grande con el Padre. Por eso, cuando Jesús viene aquí a la tierra, Él vino a mostrarnos al Padre, vino a presentarnos al Padre, porque en esa época, antes de que Jesús llegara, Dios Padre era algo tan alejado del hombre, era algo tan inmensamente grande, ¿no?, que el hombre no podía llegar nunca a Dios, por lo que Él significaba. Entonces Jesús, cuando viene aquí a la tierra, viene a presentarnos a Dios el Padre, viene a presentarnos el amor de Dios, primeramente, viene a presentarnos su misericordia. Por eso después a Cristo lo trataban de loco,
Decía, ¿cómo un ser humano común y corriente va a decir que es hijo de Dios? De un Dios tan grande, creador del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas. ¿Cómo este va a decir que es su padre? Claro, lo tenían por loco a Jesús, ¿no es cierto? Porque era imposible, pero Jesús vino a mostrarnos al Padre, a decir, este es mi Padre, no es ningún castigador, no es nadie que esté totalmente alejado de la presencia del hombre, porque lo teníamos nosotros años luz de distancia a Dios, ¿no es cierto? Tanto en la época que cuando vino Jesús como ahora, para muchos está a años luz de distancia la presencia del Señor. Entonces el Señor le hablaba con cariño a su padre, papito querido, le decía, ¿no? Y yo me acuerdo que en mis primeros tiempos yo le hablaba al Señor como si yo fuera una niña y estaba delante de mi padre, ¿no? Y una vez alguien me escuchó, un siervo me escuchó, y se lo tomó a mal de que yo hablara con tanta confianza hacia el Señor, ¿no es cierto? Al Señor hay que respetarlo, me decía, hay que hablarle de usted. Y yo le digo, escúchame un momentito, que yo al Señor lo respeto, pero no dicen que es mi padre el Señor. Bueno, yo a mi padre lo trataba de la misma manera que yo lo trato al Señor, porque es mi padre, porque mi padre me sentaba en sus rodillas, me agarraba los cachetes, me los retorcía, ¿no es cierto?, jugando conmigo. Entonces, bueno, yo cuando conozco a Dios y me dicen que es mi padre, y ya mi padre no estaba en esta tierra cuando yo lo conocí, mi papá murió bastante joven en un accidente automovilístico, murió mi papá. Entonces, yo recordando lo que yo viví con mi papá, ¿no es cierto? Entonces yo me acercaba y también le decía, padre, papito querido, papadito, te amo, te quiero. Y eso hay mucha gente que le molesta, porque dice que a Dios hay que respetarlo. ¿Y que es una falta de respeto tratarlo así al padre? Si yo trataba así a mi papá, ¿no? Yo no entraba, ponerle el ejemplo que yo le puse a esta persona, ponerle que mi papá está ahí sentado en un sillón y yo le golpeaba las manos, permiso, padre, puedo entrar a su presencia y me siento al lado de él y le hablo toda. No, no. Yo a mi papá le hablaba con confianza y yo son 39 años que al Señor le hablo con todo el respeto, pero con toda la confianza que un hijo tiene que tener con su padre. Siempre con respeto, obviamente. Y yo me siento tan bien de tratarlo así, ¿no es cierto? El Señor en más de una ocasión me ha dicho, el Espíritu Santo, ¿cómo me gozo contigo, hija mía? Porque Él sabe cómo lo trato yo al Señor. Y qué bueno que es saber que Él nos adoptó. Dice que Él nos eligió primero, ¿no es cierto? Entonces yo no lo elegí a Dios, Él me eligió a mí. Y yo tengo un testimonio tremendo con respecto a la adopción. A mí, como recién comenté, mi papá murió trágicamente, ¿no? Y para mí fue un dolor, no conocíamos al Señor. Fue un dolor muy, pero muy fuerte, muy grande para mí el haber perdido a mi papi, ¿no? Y bueno, y teníamos que hacer una diligencia o algo con mi esposo, ¿no es cierto? Ya éramos pastores. Y teníamos que ir al lugar donde estaba el cementerio, donde estaba mi papá, ¿no? Y yo le decía a mi marido, ay, no, pero no quiero tomar el bus que va por el cementerio, quiero tomar otro bus, ese no, porque me va a traer pena, ¿no? Somos humanos. Y bueno, y no va él y que nos equivocamos de colectivo, de bus, y tomamos el que pasaba por la puerta del cementerio. Y entonces, bueno, yo me quedé dura cuando vi que estábamos pasando por el cementerio. Entonces apoyo mi cara contra la ventanilla de vidrio, ¿no? Y se me empiezan a caer las lágrimas, porque me vinieron montones de recuerdos, ¿no es cierto? Y con tanta claridad, el Espíritu Santo habló a mi corazón que me dijo, hija mía, ya no estés más triste, ya no llores más, porque ahora yo te adopté y tú eres mi hija y yo soy tu padre.
Mire, para mí fue algo, pero maravilloso, maravilloso. Eso, bueno, me cambió el humor, me dio alegría, porque fue hermoso saber que el creador del cielo y de la tierra te haya mirado y te haya adoptado. Dijo, yo te quiero adoptar. Entonces, qué maravilloso que es saber que somos hijos por adopción de parte del Señor. Ojo, hay mucha gente que dice que son todos, toda la humanidad es hija de Dios. No, no. Toda la humanidad son criaturas hechas por Dios, pero hijos de Dios somos solamente los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y los que hemos invitado a Jesucristo, al Espíritu Santo, a entrar a nuestras vidas. Estos somos los hijos de Dios, no aquel que no conoce al Señor. Esa es una criatura que Dios lo está esperando para convertirlo también en su hijo, por supuesto. Gloria a Dios. Entonces, viendo, ¿no es cierto?, cómo Jesús trataba al Padre, cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Dice Gálatas 4:6, nosotros podemos tener la misma relación con Dios igual que la tuvo Jesús. La misma relación. Por eso yo me relacioné enseguida con el Señor, porque me lo presentaron como mi Padre, no como un castigador. No como una persona mala. Entonces, cuando digo papá, pienso en un bebé en brazos de su padre, en una hija llorando, ¿no es cierto?, en los brazos de su mamá, ¿no? Y esto me recuerda al hijo pródigo, Lucas 15:20. Amén. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Amén, amén. Esta es una hermosa historia, la del hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo, después de hacer barrabasada, después de gastarse toda la fortuna, la herencia que el padre le dio, después de que se portó mal, pensó en volver a su casa, volvió, y el padre no hubo reproche de parte del padre, no hubo nada malo, sino que al contrario, fue, lo besó, y después todos conocemos la historia, quiso matar al becerro más gordo para hacer fiesta, porque ese hijo estaba muerto, pero ahora había revivido, había vuelto a la casa del padre. Y la palabra padre significa cuidado, protección, amor, fidelidad, aceptación y proveedor. Más que nada significa la palabra padre proveedor. Pero para otros, Eli, la palabra papá significa lamentablemente abandono, infidelidad, escasez, malos tratos, según como haya sido nuestra niñez, según como nosotros hayamos vivido con nuestros padres en nuestra niñez. Amén, es muy cierto eso. Yo le estaba comentando, y la pastora sabe mi historia, ¿no? Que a mí me costó mucho relacionarme con Dios, y me costaba decirle papito, porque yo no tuve una relación, no conocí mucho a mi papá. Mi papá fue una persona muy distante, bueno, casi no conocí, lo poco que lo conocí, no tuvimos relación, no sabía cómo tener un trato de una hija a un padre. Y al venir al camino del Señor, y que el Señor me haya adoptado, y que decirle, ¿no?, a empezar una relación con Él, porque Él también se goza cuando nosotros, y yo empecé a decirle, papito querido, yo te amo, tener una linda relación, una presencia, no sabe, hermano, es algo hermoso, ¿no?, que Dios me haya adoptado a mí, que me haya enseñado que tengo un Padre eterno, un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre cariñoso, que se ocupa de mí, que me escucha, que presta atención, que puedo hablar con Él todos los días, No es solamente tengo comunión con Dios en un momento, en una instancia, arrodillada, pero hablo con Él todos los días.
todos los días tengo una relación hermosa con papá, con mi papito querido, con mi Abba Padre, porque él es cariñoso y se hace sentir, y ese fueguito apacible de él, ¿no? Y yo siento como que él está feliz cuando nosotros le llamamos papito, le decimos te queremos, te amamos, príncipe, yo le digo mi rey, no sé, te amo, o a veces me levanto a la mañana, te digo, te amo, o estoy ahí, te amo, y porque sí, porque él es amor. Él me enseñó a amar y a ser me enseñó a tener una paternidad con él. Amén. Amén, amén, claro que sí, es lo más hermoso que hay, tener una buena relación con nuestro Creador, ¿no? Entonces, ¿qué concepto tenemos entonces de Dios como papá? Segunda de Corintios 16:9 dice, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para ayudar a aquellos cuyo corazón es íntegro con Él. ¿Eh? O sea, que aquel que es íntegro de corazón, el Señor dice que sus ojos están contemplando toda la tierra para ayudar a todos aquellos cuyo corazón es íntegro con Dios. O sea, no hay que dudarlo porque lo dice su palabra, hay que creer lo que dice la palabra. Entonces vamos a ver que en primer lugar, Dios piensa en ti. En segundo lugar, papá Dios no nos dejará caer. ¿Por qué? Porque Él está continuamente con nosotros. Y esto nos da la imagen de un niño que está subido en una ventana, ¿no es cierto?, a 2 metros del piso, un niño chiquito, el papá lo pone ahí y el papá se aparta 1 metro y le dice, hijo, ven, tírate que yo te voy a agarrar. El chico no va a tener miedo, porque sabe que está su papá para protegerlo y le cree al padre, que el padre no lo va a dejar caer. Y entonces el hijo va y se tira y cae en los brazos del padre. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que tirarnos porque sabemos que los brazos de nuestro padre están ahí, están sujetándonos, guardándonos. Qué buena figura esa, ¿no es cierto?, de ese niño. También la otra vez escuché algo muy bonito donde dicen que un niño de 6, 7 años subió solito a un avión. Iban a otro país, ese avión, ¿no es cierto?, muchas horas de viaje, pero el nene subió solito y la gente lo miraba, ¿no? Y de repente, claro, vino mucha turbulencia, ¿no? Aquellos que viajamos en avión sabemos lo que significa la turbulencia, y había tormenta y el avión se movía y la gente estaban todos asustados, todos atemorizados. Y este niño dice que estaba dibujando, tranquilo, él dibujaba, no se le movía un pelo al nene y el avión estaba tambaleando que se les caía en cualquier momento, ¿no? Y entonces, bueno, se normaliza el vuelo, pasó la tormenta, pasó todo, y cuando bajan, ¿no es cierto?, están bajando, sale el capitán del avión y el nene va corriendo y le dice, papi. Y entonces la gente le preguntó, ¿cómo estabas tan tranquilo vos con el momento tan feo que pasamos? Estaba tranquilo porque mi papá era el capitán. Mi papá llevaba adelante el avión y yo por eso confiaba de que estaba bien porque mi papá era el piloto. Entonces, esta es una cosa que nos tiene que pasar así a nosotros en lo espiritual, que a pesar de la tormenta que venga sobre nuestras vidas, a pesar de todo lo malo, tenemos el piloto que va delante nuestro, que Él es el que está sosteniéndonos para que no nos caigamos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el Padre terrenal, no aquello que hemos tenido un Padre terrenal, dice que nos podrá abandonar, nos podrá dejar, quizás nos podrá dejar de amar, no sé, porque hay de todo, ¿no es cierto? Pero no es así con nuestro Padre Celestial. Él nunca nos va a abandonar, jamás, jamás de los jamases, aunque el enemigo te ponga que Dios te abandonó, jamás tu Padre te
Hermanita, ya no la escucho. No sé si apagó su micrófono. Si pueden salir y volver a entrar para ver si es problema que surgió en el Meet. Pastora, ¿será que pueda salir y volver a entrar? Claro que sí, mis hermanos, sí tuvimos aquí unas pequeñas fallas, pero pues vamos. Amén. Ya la escucho, pastora. Amén. Bueno, pasan esas cosas. Así Gloria a es. Dios. Bueno, Mateo 7:11 entonces. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Dice que si nosotros, los padres terrenales, sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no lo dará, no es cierto? Ahora, a veces los padres no tienen los recursos para darles cosas a sus hijos, porque eso está pasando, ¿no es cierto? Y lo único que uno pide es que esas malas experiencias con nuestro Padre terrenal no sean un obstáculo para creer en Dios. Porque mucha gente dice, sí, pero a mí mi padre nunca me daba nada, y entonces la fe de Dios, la fe en Dios, mengua, ¿no es cierto? Entonces, que Dios nos esté ayudando, no es el mismo Padre, el mismo terrenal que el mismo celestial, no es el mismo Padre, gloria a Dios. Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os le dé. Amén, amén. No me elegisteis vosotros, sino que yo los elegí. Eso es muy importante. El Señor nos escogió, nos vio un día caminando sin fe, sin esperanza, sin Dios, y dijo, este va a ser mío, va a ser mi hijo. Entonces, en cuarto lugar, vemos que Papá Dios es generoso. Cuando pensamos en Dios, entonces, cuando pensemos en Dios, vamos a pensar que Él es ¿qué? ¿Generoso o miserable? Siempre tenemos que pensar que Dios es generoso, jamás va a ser miserable, ¿no es cierto? ¿Por qué muchos pueden pensar que es un padre miserable? Porque quizás han tenido padres tacaños, otros han tenido padres egoístas, están también aquellos que no trabajan o no trabajaban, y entonces no le podían dar lo que ellos estaban necesitando, ¿no? Entonces, cuando uno vivió esas infancias así, después es muy difícil cuando venimos al Señor tener confianza en Dios. Una vez yo le dije a un joven que reciencito comenzaba el camino, si no quería ser usado por Dios, si no le gustaría que Dios lo usara. Claro, me lo agarró para el otro lado este joven y me dijo, mi papá me usó tanto que me use otro más. Ay, Dios mío. Terrible.
Y bueno, porque así se viene muchas veces al camino del Señor, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, en quinto lugar, que Dios es fiel, Dios es fiel, y que va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Si el Señor te prometió algo, lo va a cumplir. Y quizás muchos desconfían porque posiblemente sus padres terrenales nunca le cumplieron sus promesas. No, ahora cuando cumplas los años te lo voy a regalar. No, ahora para el día del niño te lo vamos a comprar. No, para tal fecha te lo voy a dar. Y se iban en promesa y era muy difícil que se la cumpliera. Entonces, claro, está la duda, ¿será que Dios me va a cumplir lo que me prometió? Gloria a Dios. Entonces, todo esto que hemos visto recién nos da una imagen distorsionada de Dios. Distorsiona totalmente lo que es la imagen de Dios. Entonces, en sexto lugar, Papá Dios nos disciplina, pero lo hace con amor. Una persona que fue abusada, maltratada, humillada, dice que no soporta la disciplina de Dios. Y eso lo podemos ver con tanta rebeldía que hay en las iglesias. El único entonces que puede sanar un corazón quebrantado es Dios. Una vez al principio, hace muchísimos años, cuando comenzamos el pastorado, era tanta la rebeldía que había en nuestra congregación, ¿no? Tanta gente rebelde. Y yo un día orando le dije al Señor, Señor, ¿por qué tanta rebeldía, Padre? ¿Qué pasa que son tan rebeldes estos hermanos? Y el Señor me dijo, ¿sabe por qué? Porque en su niñez no tuvieron un buen ejemplo de líder en su casa. Entonces se han criado como ellos han querido y han podido. En la calle, con gente nada santa, con gente que les enseñó a meterse en cosas malas. ¿Por qué? Porque en su casa no había una figura paterna, no había un ejemplo de paternidad en su casa. Eso me explicó el Señor, por qué la gente llegaba al camino del Señor tan rebelde. ¿Y quién es el pastor para decirme esto? ¿Y quiénes son ustedes para que yo tenga que hacerlo? Llegan con esa rebeldía. ¿Por qué? Porque no tuvieron la figura de un padre que los haya ordenado en la vida, les haya ordenado el camino. Por eso viene la rebeldía. Gloria a Dios. Entonces, como dije antes, el único que puede sanar un corazón quebrantado es Papá Dios. Muchos fueron abusados por sus padres y hoy se alejan de Dios, porque no pueden perdonar, porque tienen ese recuerdo. Entonces se alejan de Dios, porque en sí tienen ese mal recuerdo de lo que pasó y lo que le hicieron cuando era niño, ¿no? Entonces no se dejan formar ni disciplinar por Dios. Ahora, hermano querido, Dios nos ama con amor eterno. Necesitamos reformar esa imagen distorsionada y ver a nuestro Dios como el Padre de amor y de misericordia. Necesitamos conocer a Dios como ese buen Padre que se ocupa por sus hijos, que tiene cuidado de sus hijos, que está pendiente de lo que necesitemos. Necesitamos reformar esa imagen mala que mucha gente tiene de Dios, y por eso cuando le nombran el Evangelio, le nombran a Jesucristo, te sacan ahí, no. ¿Por qué? Porque está distorsionada la imagen de Dios en el ser humano, ¿no? Pero bueno, que Dios nos esté ayudando, amén. Amén. Es hermoso nuestro Dios, nos cambia, nos transforma. Y sí, tenemos una imagen distorsionada sin saberlo, ¿no? Pero cuando venimos al camino del Señor y empezamos a conocer, ¿no? Lo amoroso, lo cariñoso. Yo también era una persona muy rebelde por el hecho de que fui muy maltratada y el hecho de que me costaba someterme y sujetarme. Pero cuando el amor de Dios entró a mi vida, yo le pedí al Señor porque quería ser obediente. A pesar de que estuve mucho tiempo en el camino, el Señor fue moldeando mi carácter, fue moldeando mi vida, tuvo mucha paciencia, mucho amor conmigo,
Y bueno, entendí que tengo que someterme y sujetarme, pero no por obligación, por amor a Él, por lo que Él es, por la esencia, por el gran corazón que tiene, porque es tan maravilloso tener un padre en la cual te va a acudir, que Él te escucha, que Él te oye, que como decía, te abraza cuando estás angustiado, te escucha, que Él, a pesar de que Él está en todas partes y pasa millones de cosas en el mundo, también está pendiente de ti, de nuestra oración, de cuando nosotros estamos angustiados. Él llora con nosotros, Él se angustia con nosotros, Él tiene empatía por nosotros, ¿no? Porque sufre igual que nosotros, se alegra también cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. Qué lindo tener un papá tan hermoso y tan maravilloso como nuestro Padre Dios, nuestro papito querido. Amén, amén, y que nos entienda. Amén, nos entiende. Porque Él nos entiende, porque Él también vino aquí a la tierra hecho carne. Amén. Entonces, hoy nos puede entender cómo un Dios tan grande iba a poder entender a los seres humanos como nosotros. Nunca lo hubiera podido entender, nunca. Entonces tuvo que venir, humillarse, hacerse hombre, caminar por esta tierra con esta caja de carne, y entonces hoy por hoy Él nos consuela porque Él sabe lo que estamos pasando, Él conoce absolutamente todo, porque Él vivió en la carne también y sabe. Supongo, yo siempre digo que habrá tenido un dolor de muela Jesús de repente, habrá tenido algún dolorcito de cabeza, se habrá lastimado un pie, la mano cuando hacía los muebles, ¿no? Porque era 100% Dios, pero 100% hombre. Entonces habrá pasado por muchas cosas que pasamos nosotros. Entonces Él hoy nos entiende, Él nos entiende, ¿no es cierto? Él puede interceder por nosotros cuando el Padre quiere venir con la justicia y Jesús le dice, Padre, mira mis llagas, mira lo que yo sufrí por mi hijo, ese es mi hijo. Está intercediendo porque Él nos entiende, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Gloria a Dios, mire, el mejor refugio que el ser humano puede tener es estar bajo la cobertura de Cristo, el mejor refugio. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí lo que el Espíritu Santo nos ha dado, y vamos a hacer una última oración para ya cerrar el programa. Amén. Padre amado, Dios de amor y de misericordia, Señor, ¿cómo no darte gracias si tú tienes el corazón de un papá? Porque tú eres nuestro papá, nuestro papito querido, nuestro Abba Padre. Oh Señor, gracias, gracias por ese amor eterno con que tú nos has amado. Y Señor, te estoy pidiendo ahora por aquellos que en su niñez han sido maltratados, han sido abusados, aquellos que tienen el corazón quebrantado, Dios mío, porque no tuvieron una buena niñez por ningún buen padre, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tú estés sanando ese corazón en este momento, que tú le estés derramando de tu amor en esos corazones para que aquel que no te conocía, hoy pueda conocerte, Padre, pueda conocer el amor que tú tienes hacia su vida. Oh, Dios mío, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú nos elegiste. Tú, Señor, nos has elegido, nos has traído a tu bendito camino. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor siga bendiciendo a la radio, a las autoridades de la misma. Nos estamos despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, 12 horas de México, 15 horas de Argentina. Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Muchas gracias, pastora. Muchas bendiciones. Que el Señor le bendiga Amén. también a nuestra hermanita Elizabeth. Hasta el próximo martes, si nuestro Dios nos lo permite. Bendiciones. Amén, amén, bendiciones. Claro que sí, mis hermanos, y así nos despedimos del programa El Poder del Amor con nuestra hermanita Elizabeth y la pastora Mabel Martínez, que nos trajeron esta hermosa palabra. Nos despedimos, pero continuamos con más de Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Y también, mis hermanos, recordándoles que ya ustedes pueden
descargar la aplicación de Ventana Virtual, que es una multiplicación donde están todos los enlaces, mis hermanos, para poder contactar, ¿verdad?, la emisora de Ventana Virtual y también la televisora. Pueden ustedes descargar en la Play Store. Estamos como BBC Radio /TV. Repito, BBC Radio /TV. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y allí pueden ustedes descargar la aplicación y que sea de mucha bendición para su vida. Nos despedimos, pero continuamos con más de Ventana Virtual Cristiana Radio.